¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en Brújula Streaming. Yo siempre tengo que ver el chanchullo aquí. Hoy es miércoles, ¿correcto? Sí, Miércoles 8. hoy es miércoles 8. Nunca sé bien los días y las fechas. Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Raúl. Buenos días a la gigantesca Y creciente. audiencia y gigantesca y creciente audiencia que nos sigue. Exactamente, exactamente. Fuera de bromas, nuestras redes están funcionando muy bien. Usted puede vernos en Sí, TikTok. eso es buena noticia. Sí, los shorts también están en Facebook, en nuestras redes. Aparte de vernos, obviamente, en vivo, el programa va de 8 a 9. Antes está Merivac, acaba de terminar un muy buen programa sobre la diáspora boliviana, ya que estábamos hablando de diáspora ayer. Tú Se agarra unos mencionabas. temas fantásticos, Sí, Mary, sí, ¿no? sí, sí. Ayer tú estabas hablando ¿No de le la. tienes un poco de envidia? Un poco, sí. Un Yo poco, sí. además, que es bien ordenada, Sí, disciplinada, a sí, tiene diferencia de. sus invitados 3 semanas Sí, antes, es una exacto. maravilla, sí. Programa, sí, nosotros, nosotros también. No como otros programas, sí. Sí. Ya tenemos a Juane, creo, conectado para que nos diga la agenda del día. Hola, Juane, buenos días. Qué gusto, Juane. Buen día, Raúl, ¿qué tal, Diego? Me estaba riendo por el comentario del orden, ¿no? Pero si nosotros somos una muestra clara del orden, sí que está bien, ¿no? Sí, exacto. No nos sentimos menos. Bien, vámonos con los temitas. A ver, primero, las filas por combustible se mantienen, eso ya se sabe. Lo complicado acá es que ayer el ministro Oscar Mario Justiniano ha indicado que a su criterio las filas van a continuar y el diésel, en realidad, el problema con la distribución del diésel o la falta de diésel va a seguir. ¿Por qué dice el ministro? Porque mientras se mantenga la subvención, aunque sea en menor medida que lo que había el año pasado, igual va a haber contrabando a la inversa e igual va a haber problemas con algunos grupos o algunas personas que aprovechan este menor costo o menor precio del combustible en Bolivia para llevarlo a otros países. Entonces, esto complica la situación. ¿Por qué? Porque además ya los choferes de nuevo están ya lanzando sus amenazas. Ayer la Confederación de Choferes de Bolivia, si bien no fue directo como lo ha sido más de alguna vez, que ha indicado si no nos atienden, vamos a bloquear o a parar, han sido cautos en esto, pero anunció, dijo, por favor, tenemos que reunirnos para solucionar este asunto y además dijo la dirigencia que dijo, ojo, que si hay convulsión, lo lanzó así. Entonces, no, es como que es una cosa de locos, ¿no ves? 50 y tantos días de problemas y que ahora quieran bloquear, pero las filas siguen. En la terminal de buses de La Paz hay cada vez menos cantidad de buses que van. Ayer en la tarde, por ejemplo, nos enteramos que de las 5 o 6 empresas que ofrecen viajes a Santa Cruz, solo había una empresa y con pasajes de 400 bolivianos. 400 bolivianos cuando por lo general cuesta 200 y algo, ¿no ve? Es decir, por sobre el doble del límite establecido por la ATT como tarifa máxima, 400 bolivianos. Entonces, imagínense, está complicada la cosa. Entonces, es un eje que hay que tomarlo en cuenta. Hoy día va a marcar también agenda, es un tema recurrente. En Santa Cruz te reportan que hay escasez también de GLP, está ahí complicado. Bueno, veremos qué pasa. Ayer también el ex ministro nos hablaba, el ex ministro Ríos en nuestro streaming, y hablaba también de este asunto. Es un eje importante. Otro tema que también tiene que ver con el asunto económico es el dólar flexible. No para de subir, no se busca ser alarmista, solo reflejar lo que está ocurriendo. 23 centavos más de cómo comenzó en una semana, en 7 u 8 días, ¿no ves? La medida comenzó hace la semana pasada, un lunes. Está a 9,96 el dólar flexible y la tendencia no ha parado de ser en alza. Otro tema, también que tiene que ver con lo económico, está polémica el asunto. El gerente de BOA en el ojo de la tormenta, y no es un cliché. Hace unos días atrás empezó a rumorear en redes sociales que el gerente estaba de vacaciones. Es lo que se rumoreaba, se informaba, ¿no?
y se había ido a Estados Unidos a ver el Mundial. Reitero, por segunda vez es lo que se informaba. El ministro Zamora le preguntaron esto y él dijo, nadie me pidió permiso, yo no he dicho nada, no he autorizado, aunque recordé que las empresas, este tipo de empresas tienen autonomía. Sin embargo, dijo, bueno, voy a preguntar, voy a pedir explicaciones. Ayer Boal sacó un comunicado en la mañana indicando que el gerente que tiene menos de 60 días de funciones, menos, creo que veintitantos días de funciones, había pedido permiso sin derecho, sin goce de haberes, es lo que se dijo. Pero ayer en la tarde, una senadora, si no me equivoco, la legisladora Bayón, ha indicado que, y mostró un pasaje, eh, el gerente pagó 933 bolivianos para viajar de retorno, sí, ida y vuelta, pero en este caso de retorno, un pasaje de un solo tramo desde Estados Unidos a Bolivia, ¿no? 993 cuando el pasaje cuesta como 5.000 bolivianos. ¿Qué dice el pasaje? Dice que el gerente se habría acogido a un, a un descuento que se les da a los funcionarios de BOA. Todo bien. Sin embargo, ese descuento se da para los funcionarios que tienen al menos un año de antigüedad. Esa es la denuncia. Entonces, hoy día vamos a ver qué va a ocurrir. Ya varios sectores están pidiendo que el gerente, bueno, que lo saquen. El gerente todavía no está acá o no ha aparecido públicamente. Hay que ver cómo transcurre este asunto. Y bueno, hoy también otro tema importante, se cumplen 8 meses de la gestión del presidente Paz, hay varios pronunciamientos, los legisladores critican, yo no sé si el gobierno irá a dar alguna conferencia de evaluación, eh, bueno, sabemos que venimos saliendo de unos conflictos, está bien, pero son 8 meses que yo creo que es un tema que también hay que tomarlo en cuenta. Y por último, con esto acabo, Feria del Libro de la Paz, el encuentro tan esperado por los que queremos y nos gusta la lectura. Hoy se lanza la Feria del Libro a las 10 de la mañana, hay una conferencia de prensa en la que se van a dar detalles de este interesante e importante evento y encuentro cultural. ¿Qué más? Cuando son las 9:13 de este miércoles. Gracias, Juan. Temas importantes, sobre todo el tema de la gasolina, el tema del dólar, son temas realmente preocupantes. La economía ya afectó severamente al gobierno de Luis Arce y también lo está afectando severamente y todavía faltan, como has dicho, 8 meses, o sea que todavía falta 4 años y 4 meses de gobierno, todavía falta largo. Gracias, Juan, por este reporte, muy útil, muy importante. Mil gracias, Juane. Gracias, Diego. Nos vemos. Buen día. Buen día. Oye, eso, ¿no? Mira, ¿cuántos días ya de resolución del tema de los bloqueos? 2 semanas, ¿no es cierto? Y no se ha resuelto el tema del combustible, sobre todo del diésel, ¿no? Y eso que el diésel tiene menos subvención que la gasolina, porque la gasolina con el precio tan alto debido a la guerra en Irán, contra Irán, ha subido mucho el precio. Entonces, cuando el año pasado o a principios de este año, para información de la audiencia, se sube el precio del combustible, primero gasolina y diésel, la subvención ya era mucho más pequeña, ¿no? Para el Claro, caso del diésel, casi nada ya. sí. Pero viene Trump, bombardea a Irán, Irán cierra el estrecho de Hormuz y nuevamente suben los precios. Pero de todos modos es raro porque en el caso del diésel, eh, la subvención es menor al de la gasolina. Entonces no entiendo por qué falta diésel, podría faltar más bien gasolina. Aquí hay un tema que yo lo califico, Diego, de realmente crucial. Si no logra el gobierno pronto resolver este tema de las colas, nuevamente colas, o sea, yo creo que eso sí que son nubarrones en el horizonte. Claro, poniendo tiempos, el primer tiempo ha sido cuando ha asumido, ha logrado resolver, digamos, coyunturalmente, de forma inmediata, el problema de la gasolina. Segundo tiempo, olas enormes. Tercer tiempo, que termina un poquito oscureciéndose el tema de las colas, casi olvidándonos. ¿Por qué? Porque teníamos el bloqueo o el conjunto de bloqueos en aras, pero hoy terminan los bloqueos y volvemos a la realidad. Eso me parece preocupante. Es decir, los bloqueos han terminado siendo en cierta manera hasta
hasta favorables al gobierno en ese sentido. Le han permitido retrasarse 2 meses sin que nadie diga nada. Pero ahora no hay bloqueos, papá. Sí, Presidente, no hay nada. sí. Si tienes todo para hacer las cosas bien, han pasado. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo ha terminado el bloqueo? Mira, el 20 fue el estado de excepción y estamos a 8 de julio, o sea, 18 días ya. Y pensé que era menos. Imagínate. 18 días y no terminamos de solucionar el asunto de la gasolina. Sí. ¿Te imaginas esto en 1 mes y medio si sigue así? No, por eso, realmente es una cosa preocupante. Me hacen una seña de que tenemos a Jorge del Solar, que es el gerente o presidente de Entel. Le damos la bienvenida. Gracias, Jorge. Hemos visto en una nota de prensa de Entel precisamente que estás en Estados Unidos y has tenido una agenda importante. Quiero leer el tema, o estás teniendo reunión con Starlink, que es esta empresa importante de Internet satelital, con Cisco, que es una multinacional en infraestructura de redes, TechTrade y Telecol 5G. Te damos la bienvenida. Contanos cuál es la importancia de estas reuniones que estás teniendo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. ¿Qué tal, Sí, Jorge? bueno, estamos en una agenda muy agresiva e internacional por varios motivos, tratando de internacionalizar Entel y Bolivia tienen una oportunidad muy grande en conectividad para la región. Estamos viendo la manera, nosotros tenemos la posibilidad de conectar el Pacífico y el Atlántico a través de Bolivia, que en telecomunicaciones es muy importante. Ustedes saben, la gente no conoce mucho, pero actualmente funcionan cables submarinos que llegan por el Pacífico o por el Atlántico. Y para conectar, por ejemplo, Chile y Brasil, actualmente tienen que dar la vuelta por todo el continente en una fibra del Caribe y llegar de Chile a Brasil. Eso en comunicaciones retrasa la latencia, que se llama, que es la velocidad de conexión en milisegundos, pero para algunas actividades es muy importante esos milisegundos. Y conectando desde Chile a Brasil a través de Bolivia, eso se puede reducir considerablemente y significa una ventaja competitiva muy grande para Bolivia. Por lo tanto, estamos tratando de lograr ese tipo de conectividad para las empresas que están interesadas. Ahora se ha vuelto global el tema de conectividad y queremos estar a la altura de poder ofrecer esos servicios. Adicionalmente, con Starlink tenemos, como ustedes saben, un proyecto muy grande de conexión a las escuelas, 5.000 escuelas en Bolivia, que hemos empezado a desarrollarlo con el Ministerio de Educación. Y es muy importante esta relación con Starlink porque vamos a poder conectar a lugares remotos, escuelas que no tienen posibilidades de estar conectadas a través de una fibra óptica o de una red nacional, a través de Starlink, que es una tecnología que está aprobada con satélites de órbita baja de una muy buena conexión. Así que entre estas cosas, además de otros proveedores como Cisco, tengo Tecalis, que es un proveedor más grande de Latinoamérica de Apple, que estamos queriendo traer una sorpresa pronto a Bolivia con iPhones y Apples, así que trabajando con todo eso, ¿no? Jorge, qué gusto. Sí vale la pena hacerte algunas preguntas porque es inminente tener claridad sobre, uno, la inmensa falla que tenemos los bolivianos al usar el Internet. Es lentísimo, el peor de América Latina. Se supone que esto nos aceleraría el Internet. Segundo punto, Starlink es del imperio, ¿no? En junio del año pasado, ¿te acuerdas? En junio del año pasado, con el señor Luis Arce a la cabeza, no quisieron recibir a Elon Musk, que tiene una presencia en 160 países. Es decir, La empresa Starlink. la empresa Starlink tiene presencia en 160 países. Y tercero, es imprescindible preguntarte sobre el satélite Tupacatari, pero vamos por orden. La necesidad de hacer negocios con Starlink, si es el imperio, Jorge, ¿cómo va eso? Bueno, yo creo que es un tema, me imagino, geopolítico y de ideología. Nosotros buscamos la eficiencia para los bolivianos, llevar oportunidades al país, llevar oportunidades a los bolivianos, y no podemos estar aislados, no importa de dónde venga, ya sea como he visto del imperio, ¿no? Starlink es una empresa gigantesca a nivel mundial, está en todos los países. Bolivia era el último país en la región que no tenía presencia de Starlink. El presidente Rodrigo Paz hizo una gestión ahí y se trajo Starlink a Bolivia y ya tenemos muchas conexiones de Starlink y no hay que ver a Starlink como un competidor o como una amenaza
para las telecomunicaciones o para las empresas de telecomunicación a Bolivia, sino más bien un complemento, ¿no? Starlink es una empresa gigante que tiene satélites de órbita baja, como decimos nosotros, y nos permite tener conectividad donde no tenemos conexiones normalmente con Entel. Es una complementariedad con Entel o con otros operadores y no así una amenaza ni una competencia. Y tiene la posibilidad de realmente llegar a lugares muy remotos y trabajar proyectos, por ejemplo, mineros o ganaderos o agrícolas, donde la conexión en el Beni, por ejemplo, o en una mina en Potosí, son muy difíciles y muy costosas la conexión a través de fibra y se hace a través de Starlink. Eso se hace en todas partes del mundo. Starlink es una empresa gigante, pero pese a eso no es una empresa muy masiva, no tiene tantos usuarios como uno podría creer, pero definitivamente soluciona problemas de conectividad en lugares donde no hay acceso normalmente, así que hay que verlo como una oportunidad para todos los bolivianos. Y no solamente el tema de conectividad, nosotros estamos trabajando con Starlink en algunos otros proyectos, como te digo, de hiperescaladores, cosas técnicas para todas las regiones, que Bolivia puede convertirse en un socio estratégico de Starlink para otros países y para dentro de Bolivia. Es así, es un tema importantísimo y creo que nosotros no podemos aislarnos de lo que es el mundo y es parte de lo que tenemos que hacer. Hemos ido construyendo esta relación con Starlink por los últimos meses, cada vez está más sólida y estamos ya en las etapas finales del proyecto, de iniciar el proyecto de la conexión de escuelas que se llama Aulas Conectadas con el Ministerio de Educación, que nos va a permitir realmente conectar a escuelas rurales y suburbanas donde la conexión era muy complicada. Así que creo que es una buena noticia para los bolivianos. Jorge, y si lo ponemos en antes y después, somos el país más lento con el peor internet de América Latina, es decir, el satélite Tupac Katari parece no haber funcionado muy bien. ¿A dónde iríamos con Starlink? ¿Tenemos proyecciones? ¿Sabemos si vamos a mejorar realmente de manera clara? Bueno, son tecnologías diferentes, Diego. El satélite Tupac Katari es un satélite de órbita alta, se llama así, que está a más de 300.000 kilómetros de la Tierra y te sirve para conectividad, pero definitivamente la velocidad es muy baja. De todas maneras, como dices tú, esta sensación que tenemos todos de tener el Internet más lento de la región y el más caro, es parcialmente cierto, pero estamos trabajando para mejorar eso. Pero eso se mejora a través de la red de conexión que tenemos los operadores, en este caso Entel. Entel tiene una cobertura muy grande a nivel nacional, 335 municipios, llegamos a muchos lugares, pero no necesariamente con la tecnología y la velocidad que deberíamos llegar. Estamos trabajando ahora en cambiar un poco nuestra política y nuestra visión, no solamente llegar a muchos lugares, que es lo que hacíamos hasta ahora, sino que llegar a esos lugares y a otros más con mejor calidad, y es lo que estamos trabajando, para que no haya esta sensación que dices tú de tener el peor internet de la región. En algunos casos es cierto y en otros no tanto, pero es algo que ya queda y tenemos que cambiar esa percepción a la gente para que sientan que tienen una buena conexión y a un precio justo, que es lo que también estamos trabajando, ¿no? Gracias, Jorge. Buenas explicaciones. Importante realmente es este tema del Internet lento en Bolivia y caro. Tuve la suerte de estar hace relativamente poco en Colombia y era realmente una velocidad muy grande. Jorge, antes de que entraras al programa, estábamos recordando que tienes otro sombrero, eres futbolero, has sido vicepresidente del Bolívar y Diego Ayo contaba que jugaban fútbol cuando eran adolescentes. Chicos, y que tú siempre le ganabas, eso acaba de admitir. Eso jamás he dicho. Eso jamás he dice dicho. que siempre le ganabas, que metías goles, dice. ¿Cómo estás en Estados Unidos y hay mundial? ¿Ha sido algún partido? Sí, bueno, primero con Diego siempre hemos estado en equipos contrarios, desde el colegio, del alemán, el San Andrews, y después de equipos de amigos, que yo me acuerdo que ganaba más de lo que perdía, pero en alguna vez debí perder seguramente también. No me acuerdo mucho, pero seguramente. Bueno, sí, el Mundial es algo increíble, ¿no? Es un evento gigantesco. Como dices tú, yo vengo de más de 15 años, sigo siendo parte del directorio del Bolívar y sí, también estoy en la vereda contraria, digo, creo que es extremista, así que eso también nos separa. Pero a más de 15 años en el fútbol y el Mundial es un evento gigantesco. Para Entel es muy importante. Nosotros tenemos los derechos del Mundial y estamos viendo día a día lo que significa y repercute eso en nuestro servicio. Nuestra apuesta general por el fútbol ha sido muy grande, tanto en el Mundial como también en la Liga de Fútbol Boliviano y estamos empezando a ver los resultados. Es una estrategia de largo plazo, de 4 años,
para crecer. Entel, si bien es líder en tema de telefonía celular, no ha sido así en tema de televisión, y esto nos está permitiendo captar nuevos clientes y creciendo en ese servicio que es fundamental para el Internet en hogar. Así que en eso, el otro día, por ejemplo, estábamos viendo números, 120.000 personas al mismo tiempo en eso, viendo desde sus celulares un partido del Mundial. Eso ya te demuestra cómo es el interés de la gente, y es un evento realmente importante. Yo he tenido la oportunidad de estar estos días en Estados Unidos en reuniones, y el fin de semana, el viernes en la tarde y el domingo, he podido ver dos partidos, y realmente es impresionante lo que mueve. Uno a veces dice Estados Unidos es un país complicado, no futbolero, pero creo que estaba leyendo las estadísticas, absolutamente todos los partidos están llenos de gente, vendidos en su totalidad, así que realmente está siendo un mundial muy exitoso, ¿no? Interesante lo que dices, pero igual hay una polémica sobre Eduardo Valdivia de Boa que también parece ser que bueno, no hay mucha claridad del tema de haber ido a Estados Unidos al Mundial. Yo tengo unas reuniones, como decía, de trabajo. Nosotros hemos seguido todos los procesos que tenemos que seguir con la aprobación del directorio, etcétera. Y he mantenido reuniones, y estoy manteniendo reuniones todavía acá. Yo regreso ya en estos días. Y en el fin de semana que he podido aprovechar de poder ir a ver un par de partidos. Eso es todo. Ayer el partido de Argentina contra Egipto, que lo he visto en la televisión, me hubiera encantado poder verlo. Realmente creo que ha sido uno de los mejores partidos y más emocionantes del Mundial, pero obviamente no se puede ir a los partidos, a todos los partidos. Uno le encantaría poder estar en eso, pero obviamente el trabajo no lo permite. Claro que sí, gracias Jorge. Importantes informaciones de Entel, mejoras, la llegada de Starlink. Solamente un comentarito final ya para la despedida. Me entrevistaron el otro día un colega de Guayaramerín. ¿Y dónde tienen que hacer su entrevista para tener internet más directo y mejor? Se van bien hasta cerca del río, ya Guarayá está del otro lado, que tiene Starlink. Pero como la señal de Starlink llega hasta ahí, los pobres de Guayaramerín se van cerca de, qué increíble, ¿no? Claro, Cerca de frontera. Brasil, en la banda del río para tener Starlink, porque no hay, porque de otro modo es muy inestable. Así que esa es la importancia de poner en el medio de la selva puedes tener internet. Gracias, Jorge, será hasta otra oportunidad. Raúl, solamente una aclaración, te abuso un minuto más del tiempo. Lo que Por contabas de favor. Benamerín, para nosotros es un desafío importantísimo. Por supuesto que Starlink va a ayudar un poco, pero Entel tiene que ser el que conecte. Nosotros ahora con la tecnología 5G estamos ofreciendo una capacidad de conectividad y de velocidad que no se conocía en Bolivia. Estamos desplegando una red de 5G, y ciudades intermedias y pequeñas van a sentir mucho más importantemente ese 5G por el tamaño, ¿no? En ciudades grandes se dispersa un poco más el efecto, pero en ciudades pequeñas van a poder sentir muchísimo más. Entonces, en un momento de crecimiento importante, vamos a crecer alrededor de un 15% la facturación, que eso significa mejores condiciones para los bolivianos. Van a crecer los bonos. En otra entrevista, el otro día puedo visitarlos, o podemos hacer otra entrevista, hablar ya un poco de los números de Entel. Este semestre estamos cerrando, se han mostrado números muy interesantes en lo que va del semestre, y una proyección del año muy interesante. Entonces, quisiera mostrar un poco eso para que el boliviano vea. He escuchado también decir que queríamos que Entel cierre, que se privatice, que quiebre para que Starlink entre, y es lo contrario. Creo que los números de Entel en este semestre son realmente importantes. Nos gustaría mucho poder mostrarlos para que la gente conozca y sepa hacia dónde estamos yendo, y el orgullo que significa tener la empresa de los bolivianos en telecomunicación, y que goza de muy buena salud y con una muy buena proyección. Excelente, buena aclaración. Gracias, Jorge. Excelente. Buenos días. Jorge, qué gusto. Gracias. Que estén bien. Un gusto. Chao, chao. Ahí está. Genial tenerlo acá. Genial Que nos tenerlo dé acá. los números, Claro, además. exacto. Pero me parece bien, además, que estén haciendo las negociaciones, Sí. todos los acuerdos para traer Starlink. A mí me Sí. parece fantástico. Sí. ¿No? De una vez. Hago recuerdo, y repito lo dicho, que en junio del año pasado, el gobierno de Luis Arce, digo, jamás con el imperio, jamás con Starlink. Es decir, era una manifestación de estupidez Suprema. pública, Sí. suprema. O sea, no nos da la gana de progresar, ¿no? Nos Exacto. vamos a quedar acá con la lógica antagónica de o Starlink o Entel. Claro, Creo que Jorge del Solar nos deja muy claro que Entel sigue siendo el pilar central, exacto. y Starlink, digamos, se adecua para darnos algún servicio adicional y mejorarlo, por supuesto.
Exactamente, importante. Y como él decía, el último país de la región en tener Starlink, o sea que bueno, pero más vale tarde que nunca. Tenemos que ir a un corte, pero al volver va a estar Raúl Novillo, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz. Hay un tema importante con una ley de acceso a la información pública, pero que parece ser una ley de no acceso a la información pública. Los periodistas están, no sé si puedo decir así, en pie de guerra, denunciando esta situación. Después del corte lo vamos a tener. Reitero que estamos por Palenque TV, Cristel TV de Tupiza, las redes de Brújula Digital, las redes de Sin Maquillaje, que es de la colega Mary Vaca. Así que por cualquiera de esas vías usted nos puede ver. Espérenos un ratito, ahorita volvemos. ¿Por Entel? Sí, y con Entel es para todos. Ya está lista la comida. ¿Y el partido? Sí, yo me encargo del partido. ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Vamos! El mundial es para todos y lo vives a donde vayas. Fútbol sin límites, solo con Entel. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a tener a Raúl Novillo, al colega, además tocayo, que le doy la bienvenida, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, para hacerle esta primera pregunta que tiene que ver precisamente con este proyecto de ley, Raúl, de supuesta ley de acceso a la información pública. Decíamos que era más bien, parece ser una ley de no acceso a la información pública. Tú nos vas a comentar aquello. Y la primera pregunta es que ya había un proyecto de ley en el Senado el año 24 de consenso con las organizaciones de la prensa, de medios, pero también consenso con otras entidades de la sociedad civil, pero eso se desecha y ahora tenemos un nuevo proyecto que no es consensuado. Por favor, explícanos esta situación. Bueno, sí, definitivamente, muy buenos días, encantado de saludarlos, un placer a mi querido tocayo, colega, y también a quienes están allá en el set, un cariñoso saludo. Bueno, digamos que estamos tremendamente preocupados porque se trata de un proyecto de ley que sí, evidentemente ya en el 23 de octubre del 2024 ya se había presentado, cuando inclusive Rodrigo Paz Pereira era senador de la República. Es una repetición, una reconsideración, una pérdida de tiempo de un elemento jurídico que ya había sido tratado, ya había sido analizado en ocasiones anteriores. Ahora, nosotros tenemos una reunión en las próximas horas, a las 3 de la tarde, con la senadora Chapetón para tratar justamente de este tema. Este proyecto de ley de acceso a la información, pues es el número 066, teniendo en cuenta que ya existe otro con el número 160, quebrado 2023-24. Pero de todos modos, lo que tratamos de hacer es ahora explicarle a la senadora que se está repitiendo una situación, pero con situaciones totalmente adversas contra el periodismo en sí y la ciudadanía en general. Porque nosotros consideramos que este proyecto 066 advierte la carga de la prueba
criminaliza la difusión y expone la difusión de los investigadores. Y podemos ir detallando cuáles son estos elementos que estamos observando, mi querido Raúl. Gracias por esta primera respuesta. Acá también está Diego Ayo con nosotros, que ahorita te va a hacer una pregunta. Acá hay un tema que no sé si es un poco secundario, pero igual lo quiero hacer. Otra vez se exige que tengas carnet de identidad, por ejemplo. Te dan, aunque el Estado tenga la información, te dará la información en 15 días, aunque la tenga antes. ¿No es cierto? Y otro de los temas es que no se puede hacer afectar a terceros, dice la ley, si te da información el Estado, de eso estamos hablando, de que cualquier ciudadano, no solo periodista, tiene derecho de acceder a información pública, precisamente porque es pública. Pero la ley prevé que cuando tú puedas pedir alguna información, te la entregan siempre que no afecte a terceros. Ese es otro de los elementos muy criticables de esta ley. Sí, efectivamente, y un saludo a mi querido amigo Ayo. Sí, evidentemente el texto obliga al solicitante a garantizar que los datos no generen perjuicios a terceros. Es decir, que los comunicadores alertamos que las autoridades usarán este argumento para de repente frenar denuncias de corrupción que nosotros podríamos tener en un proceso de investigación. La verdad es que nosotros lo que estamos haciendo es dar a conocer hechos que pueden ser de corrupción, pero estamos tratando de ver de que aquella investigación que se haga, la hagamos pues dentro del marco de también lo que nos protege la ley de imprenta de cuidar nuestras fuentes de origen y tener libre acceso a la información de una forma totalmente independiente. Ahora, también criminaliza. Dice que al exigir la responsabilidad plena por el uso de los datos obtenidos, abre la puerta pues a sancionar al periodista por la labor que puede realizar. ¿Por qué tenemos que presentar un carnet de identidad? Y aquí se contradicen las situaciones. El presidente Paz Pereira había alertado hace unos 2 meses atrás, en la Casa del Pueblo, estuve allá presente, de que ya no se iba a utilizar la fotocopia del carnet de identidad, que ya no iba a ser un país tranca con tanta burocracia, que iban a romperse aquellos archivos que están por demás, etcétera, etcétera. Y aquí están pidiendo fotocopia del carnet de identidad, poniendo en riesgo la identidad de quien está haciendo un trabajo de investigación. Ahora, lo hacemos no porque tengamos el deseo de hacerlo, sino porque hay una obligación periodística para hacer de repente una investigación por casos de corrupción. Ahora bien, la información que es pública. La información de los entes del Estado deben estar abiertos no solamente a los periodistas, sino a quien desee conocer detalles de algún tema. Y nosotros como periodistas obviamente tenemos el acceso a aquello porque tendríamos que estar haciendo investigación periodística sobre temas que conciernen a la ciudadanía. Entonces, sí, nos inquieta este proyecto porque en primera instancia nunca, en ninguna instancia, últimamente se nos ha tomado en cuenta para que nosotros conversemos, dialoguemos, consensuamos con ellos. Entonces hay una reunión en pocas horas más para ir en detalle en este proceso que lo vemos totalmente descabellado y fuera de lugar. Muy estimado Raúl, qué gusto estar contigo. Sí. Me parece muy relevante analizar esta norma, no solamente en el detalle de la norma, sino espiritualmente. Hemos tenido 20 años, podríamos decir, de saqueo a la libre expresión, y uno lo ve en indicadores como Freedom House, por ejemplo, que pone a Bolivia en segundo lugar, ¿no? Que no tenemos plena libertad de expresión. Ese es el saldo que nos dejó el masismo. Es decir, no debería haber ninguna excusa para retomar la senda democrática y proponer una ley que realmente expanda la libertad de expresión sin ninguna contemplación. Esto vale la pena dejarlo en claro para no quedarnos solo en el detalle de la norma. Esta norma sería un punto de interferencia a esa necesidad que tenemos los bolivianos de respirar ese aire de libertad. Efectivamente, nosotros estamos supuestamente garantizados por la Constitución Política del Estado una libertad de prensa.
Y obviamente el trabajo que debemos llevar a cabo, de acuerdo a las 106 y 107 de la CPE, es de que el periodista tiene que llevar a cabo un trabajo de excelencia con responsabilidad, con obviamente todos los elementos éticos de nuestra profesión. Pero la libertad de prensa y expresión como que se ve un poco coartada en este hecho, porque nos están haciendo exigencias que no vienen al caso. Tiempos perentorios para la presentación de las respuestas por parte de las instituciones del Estado, 15 días o más, cuando la información está ahí. Tenemos que estar a expensas de un funcionario público que si nos entrega o no el elemento del documento que nosotros necesitamos. Aquello inclusive da la sensación de que podrían, de cierto modo, retrasar la entrega de estos documentos al periodista que está haciendo el trabajo de investigación. Se está limitando la libertad de prensa y expresión y eso es lo que a nosotros nos preocupa y vamos a seguir insistiendo en que aquello no puede ser si es que está garantizada en un sistema de democracia. Hemos visto por varios años, sí, los 20 años precedentes, que hemos tenido muchísimos problemas con los anteriores gobiernos en relación a nuestra labor periodística. Hemos sido avasallados, hemos sido vejados, hemos sido amenazados, nos han amenazado inclusive con meternos en la cárcel cuando nosotros estábamos reclamando nuestros principios de libertad de prensa y expresión ante la Organización de Estados Americanos en Washington. Esto personalmente me ha sucedido frente a Iván Canelas, que estaba defendiendo los principios del gobierno. Y ahí, en una especie de careo, hemos tenido que insistir en que nuestros derechos de libertad de prensa y expresión tenían que ser respetados en un sistema en el que lamentablemente hemos sufrido muchísimo en los últimos 20 años. Excelente, gracias Raúl, muy buena la explicación. Ojalá que vaya bien la reunión con la senadora Chapetón, es una buena senadora, tenemos un buen criterio de ella. Excelente senadora y buena persona. Buena persona, seguramente va a entender estas razones que el gremio le está presentando. Gracias Raúl, te agradecemos por el contacto. Buenos días. Yo me imagino que esto también está limitado porque el desconocimiento, quién sabe, de la senadora Chapetón, y es importante que nosotros le demos los elementos para que ella también base sus fundamentos en este tema. No, muchísimas gracias, encantado de saludarlos. Raúl, qué gusto. Gracias, tocayo, un gusto. Para mí, gracias. Ahí está, una ley de acceso a la información pública que, como digo, no solo es para los periodistas, sino para cualquier investigador. Tú que has escrito tantos libros, muchas veces el Estado es el que te tiene que dar la información, pero el Estado te pone tantas trabas, por lo tanto se necesita. Bolivia es el único país que no tiene una ley de acceso a la información pública en toda la región. Hay un decreto de Carlos Mesa que está vigente y que es importante. Es verdad, del 2004. Exacto. Pero se necesita esa ley. Y ahora cuando se presenta la ley, más bien en vez de darte acceso a la información, porque para aclarar, por ejemplo, alguien está haciendo una investigación sobre cómo es el presupuesto del Estado, cuánto dinero va a tal lugar, cómo se apropia, cómo se ha ejecutado. Entonces tú deberías poder mandar, si quiero estos datos, y en tiempo relativamente breve deberían enviarte nuevamente, ¿no es cierto? Eso y tantas otras cosas más que el Estado hace, que contrata, cuánto paga, cuánto cuesta una obra. Pero aquí realmente te necesito. Aquí me tienes que decir como periodista qué es lo que hay que hacer, porque ahorita yo veo, y lo has dicho claramente, somos el único país sin esta ley. ¿Qué significa esto? Que un Evo Morales le entregaba publicidad a un Jimmy Turri, teniendo el 1% de la audiencia del país, le entregaba el 30% del presupuesto público en informaciones. Es una cosa vulgar, era un negociado básicamente de Jimmy Turri para enriquecerse, mintiendo. Además, ojo, no solo tenía el 1% de la audiencia, sino que encima mentía, ¿no? Es una cosa vulgar, pagar la vulgaridad. ¿Cómo revertimos esto? ¿Cómo realmente generamos la posibilidad de que medios de comunicación, teniendo mejores ratings, accedan al financiamiento estatal? Porque tampoco se puede decir que don Rodrigo Paz ha dado un solo centavo a los medios. Es decir, estamos trancados, estamos exactamente como a final del 2025. ¿Cómo movilizamos eso? ¿Prendemos el motor? Exactamente. A ver, parte 1 de la pregunta, el tema del acceso a la información pública. Cualquier ciudadano, incluido periodistas, debería tener la posibilidad de pedir toda la información que quiera en el tramo carretero, tanto, cuánto se gastó, qué empresa fue contratada, y ese ministerio debería darte esa información rápidamente sin preguntarte a quién vas a afectar a alguien, no sé qué, ¿no es cierto? Te haces responsable de la información. No, quiero esa información, yo veré
puedo publicarla en forma de libro, en forma de artículo, o no publicarla si es que no es lo que yo estaba esperando. Parte 1 de tu comentario. Y parte 2 del comentario es que en Bolivia se hace un uso, se hacía, porque ahora todavía hay muy poca información o publicidad estatal. Durante los 20 años de Evo se ha utilizado eso para castigo y premio, ¿no es cierto? Sí. Acallar o permitir que hablen lo que el gobierno quería hacer. Perdón que mencione, pero yo escribí un libro que se llama Control Remoto, que una de las partes de ese libro es ese. En otros países la cosa es mucho más transparente, pero tienen de todas maneras un mecanismo relativamente complejo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, una gran red de televisión debería tener más publicidad que una pequeña red de televisión. Pero ¿qué pasa con una revista de poesía que tiene 100 ejemplares? ¿No es cierto? 200 ejemplares. En otros países también está previsto que, por ejemplo, una revista científica, una revista cultural, una revista de poesía, también como una forma el Estado no tiene los millones que tendrá una red, pero sí está haciendo un esfuerzo contracorriente, entonces podrá haber un pequeño monto. Entonces se puede hacer una especie de juego, ¿no es cierto?, entre el rating, digamos, la llegada, pero también cosas más de nicho. Y en otros países existen, no es que el Estado pueda así libremente y arbitrariamente decir pongo aquí y no pongo aquí, no puedes, hay leyes y en Bolivia se puede hacer una. Pero ahí, una preguntita más, ¿puedo? Claro. Tú has sido muy contundente y claro con el ejemplo seguramente paradigmático de esta situación. La Razón, periódico La Razón, recibiendo millones en publicidad y teniendo un alcance social, digamos, X. Y otros periódicos, por ejemplo, uno digital como Brújula Digital, sin ninguna publicidad, podía sobrepasar a La Razón en audiencia, en gente que lee, insisto, sin recibir un solo peso. ¿Por qué esta descompensación? Eso claro, vale la pena. exacto. Entonces el Estado no puede utilizar recursos que son de todos para beneficio de un gobierno o de un partido, de un gobierno de turno. No puedes utilizar esos recursos que son de todos para beneficiarte a ti. ¿Y cómo me beneficio a mí? ¿Cómo me beneficio? Dándole publicidad a ellos, porque ellos me van a aplaudir y estos, ojalá, lo que Amalia Pando llama estrangulamiento económico, tratar de estrangular estos medios para que se callen. Ni a Valverde, ni a Amalia. Exacto. Ahora, por otro lado, los medios de comunicación también deben vivir con sus propios recursos y no deberían depender del Estado. Está bien que el Estado dé esa parte de esos recursos, siempre van a ser bienvenidos, pero tampoco estoy de acuerdo con que si no obtengo recursos del Estado, entonces mi medio es inviable. O sea, qué macana, ¿no? Miren, Brújula Digital tiene 8 años de vida y nunca hemos tenido publicidad estatal, ni antes, ahora en este gobierno tampoco, y el medio sigue. O sea, también una dependencia se crea como una especie de adicción, eso es también algo negativo, un adicto, ¿no? Te doy tanta publicidad estatal para que funcione tu medio y cuando te quito ya no tienes nada, ¿no? Te quedas así como síndrome de abstinencia, pobre, una persona adicta, ¿no? Entonces yo creo que eso también, pero en todo caso, si el Estado va a utilizar recursos para informar, decir sus planes, lo que sea, tiene que ser distribuido de una manera transparente y no a sus amigos. ¿Última? Ya, no. No, si quieres vamos a publicidad. No, también. Pero es que realmente tenía curiosidad de saber qué me ibas a decir, pero va a quedar el enigma. Ya, dale. Bueno, claramente veo, ¿no es cierto?, con Rodrigo Paz, que hay una continuación de esa orientación de te doy publicidad si hablas bien de mí. ¿O no? Porque esto lo tendríamos que cambiar radicalmente. Hay que dar publicidad en función a la eficiencia, al rating, a la capacidad que tengas de dar buenos programas, buenas noticias, buenas columnas, y no a que sea tu amiguito, el Jimmy Turri o la Claudia Veravente, que estás evitando mencionar. Estoy evitando hacer menciones de nombres específicos, efectivamente. No, el gobierno de Paz creo que no ha hecho esa mala práctica y lo que he visto es que hay publicidad en las redes de televisión en general, así que creo que los colegas que están trabajando allí, creo que han aprendido de eso y ellos están conscientes porque ellos también eran parte del pasado y por lo tanto ahora creo que las prácticas son mucho más transparentes. Yo dejaría ahí porque más bien ahora creo que podemos entrar a una de las secciones
que Diego Ayo prepara, ¿no es cierto? Diego Ayo no ha preparado, entonces No vamos ha a un corte. Mentira, Sí. mentira, ha preparado, ha preparado. Tú sabes que hoy nos toca la sección libros. Y había que incluir un libro, porque yo no hablo de libros. No podríamos hablar de la injerencia de Gengis Khan en el Asia en el siglo XVI. No nos importa eso. Es decir, no vamos a tirarnos un relato abstracto, sino cómo lo aplicamos a Bolivia. Y hay un texto que a mí me fascina y que más de una vez lo he tenido en las manos con la posibilidad de publicar, pero bueno, estoy aquí frente a los medios, que se llama Identidades Asesinas de Amin Malouf. ¿Qué significa esto? Fíjate esa tapita de linda. Precioso. ¿Qué significa? Fíjate vos que él dice que el peor perjuicio para una comunidad es exacerbar la simplificación de la identidad. Raúl Peñaranda tiene 25 identidades. Es hombre, es stronguista, Bolivarista. es stronguista, No me, es periodista. no me quiten mi identidad. Bueno, es bolivarista. Es periodista, es padre de familia. Si tienes identidades, ¿qué es lo que hace esta? Por eso se llama identidades asesinas. Simplificar, botar todas tus identidades, meterlas al basurero. Decirte, eres solamente una cosa, eres musulmán. Olvídate las otras tonterías que tienes como identidad y dedícate simplemente a proteger lo musulmán. Es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años de manera exacerbada en Bolivia, ¿no? Y todo lo que viene como connotación. Eres aymara, eres quechua, eres indígena y nada más. Y sabemos que no es así. Por ejemplo, un burgués aymara del Alto es constructor, es empresario, tiene además medios de comunicación, o sea, es un señor. Y también ligado. es aymara. Y también, por supuesto, y tiene, ¿no es cierto?, la tía que es transportista y el sobrino que es auditor en un ministerio y los otros 3 concuñados que son abogados. Es decir, es un mundo complejo. Hay que rescatar ese mundo complejo. Hemos pasado de la orientación simplificada del boliviano como obrero a la orientación simplificada del boliviano como indígena. Somos mucho más que eso. No quiere decir que no lo seamos. Ojo, alguien más dice racista. No, claro, y con orgullo. También tener genes indígenas y es fantástico. Pero hay mucho más. Esas identidades, al simplificarse, se vuelven violentas. Esa es la tesis central de Amin Malouf. Al simplificarlas, se vuelven brutalmente violentas. Interesantísimo. Y porque además, después de 53 días de bloqueo, en fin, todo esto resona bien. Qué bien. Ahí Exactamente. En este tema, ¿no? Sí. Qué interesante. Y a propósito, todos tenemos identidades distintas. Por ejemplo, soy boliviano, ¿no es cierto? Pero cuando voy a Santa Cruz, tal vez ya soy colla. ¿No Cierto. Cambio ya Cierto. un poco ahí, ¿no? Cierto. Y cuando estoy en Nueva York, ya soy latino, ya no soy boliviano. Entonces cambiamos nuestra identidad dependiendo de dónde estamos, ¿no es cierto? Si estamos en Colombia, ya no soy latino, soy boliviano otra vez, ¿no es cierto? Vuelves a ser boliviano. Etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante, esto que tenemos varias identidades, que somos varias cosas a la vez, ¿no? Siendo argentino ahora del Mundial. Otra cosa es ser de Jujuy, otra cosa es de Buenos Aires, otra cosa es ser de Córdoba. Y hay identidades igual dentro de eso. Solamente que tienes una identidad que cohesiona eso. Nosotros tenemos esa identidad que cohesiona eso. Eso, qué buena pregunta. ¿Somos bolivianos? Qué buena pregunta. ¿Hasta qué punto somos? En fin, ¿cómo expresamos eso, no? Pero lo bueno sería ser bolivianos. Totalmente. Con nuestras múltiples identidades. Correcto. Como tú sabes, en Suiza, puedes ser suizo, por supuesto, pero también te dan el chance de decir, pero soy alemán, pero soy francés, pero soy... ¿Qué más hay? Hay alemán, francés, italiano, ¿no? Y romance. Si te dan el chance, y te dan el chance de decir además que soy de cierto estado. No, dice mundiales. Mundial. Bueno. Bueno, eso es. Me parece necesario tender a eso. Tenemos que tender a eso. Buenísimo. Para que no haya diferencias. ¿Has tenido amigos aymaras? 10, o sea, 100. Yo también, yo estudié en la UNSA, yo soy de ciencias políticas. Y además, gente brillante, alucinante. Eran aymaras, pero también eran súper futbolistas, y eran unos guasquiris, y también eran unos copetineros bárbaros, y la pasábamos claro, esa es la vida. Como es la identidad de todas las personas. El otro día yo he hecho un homenaje aquí a Cándido Tancara, que él mismo se declaraba a sí mismo, yo soy aymara, pero curiosamente él hacía pero para ya cambiar de tema, Diego. Sí. Él mismo hacía una diferencia, decía, yo no me califico a mí mismo como indígena, no,
asocio, él me decía, ¿no? Yo asocio indígena más bien con la gente que tal vez vive en área rural, yo soy aymara, pero cada uno se define como quiere definirse, ¿no es cierto? Y esa es tu libertad de definirte como tú quieras definirte. Bueno, vayamos al Mundial. Hemos visto uno de los, personalmente, uno de los mejores partidos de mi vida, ¿no? Ha sido un grandísimo partido. Perdí a Argentina. Suiza-Colombia. Ah, Argentina, perdón. Dale. Argentina perdía 2-0 hasta el minuto 77. Y había perdido un penal Messi. O sea, tiene todo ese partido. Es como... Iba a quedar en la historia Messi como un grande, como el más grande de todos. Pero con esa heridita, con esa... Y no, ha quedado como un salvajemente... Es un jugadorazo, es una barbaridad. Se manda ese centro al Cuti Romero, la mete de gol, la mete de cabeza, diré, gol, minuto 77. Él mismo mete el minuto 83, un golazo. No puedes negar. 2-2. Y después ese centro fantástico de Lautaro Martínez a Enzo Fernández y un cabezazo impecable. Realmente un partido grandioso, grandioso. ¿Qué partido me ha producido la misma sensación? En el año 82, tenía 11 años, Francia-Alemania, que se fueron a la alargue. Y Francia en el alargue comenzó ganando. Comenzó ganando 3-1 en el alargue, 2 goles. Y los alemanes en el minuto 118 y 120 empataron. Se fueron a penales y ganaron. Alemanes, ¿no? Alemanes, máquinas. Esos partidos, esa emoción loca te la da el fútbol. Esa alegría. ¿Has tenido alegría? Mientras tú hablabas del partido, yo estaba con esta cara. Claro, no me pueden poner aquí en primer plano, pero la gente se va a imaginar esta cara. No, pero al margen de eso, de que tengas alguna ligazón o no con esa selección, es un fútbol fantástico. No, o sea, si algo podemos decir de los argentinos es que, voy a hacer una palabra que parece mala, ¿no? Corajudos. No estoy diciendo... Corotones. Sí, perdón, no se dice corajudos. Coraje. Qué manera de tener coraje. Pobres egipcios, parecía que ya la tenían ganada. Sí. Messi, y buen equipo. Y buen equipo de los... Y jugando bien. Con Salah, que ha jugado una maravilla. Sí, ¿no? Y jugando bien y nada de... O sea, tratando jugando de ganar. Bien, jugando bien. Buen partido. Jugando bien. Así que, bueno, ahí tenemos al único sudamericano en realidad. Entre ahora, yo Colombia hubiera apostado $1,000 que ganaba, estaba seguro de que iba a ganar. No tuvo más oportunidades, jugó bastante bien. No jugó como son los colombianos. Sí. Jugaron asustados, yo no entiendo. Porque Colombia normalmente ganaba ese partido. Sí, debía haber ganado. Fácilmente, bueno, no fácilmente, pero debió ganar. Y luego, como dice Hernán Terrazas, con quien hablé antes, colega, y le mando un abrazo. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? No pueden meter un gol, ¿no ve? O sea, ¿qué pasa? Es que es tanta la presión. Si te dicen mete este gol con penal y porque estás jugando con tus amigos, el 100% de las veces vas a meter el gol. Pero cuando es la final del campeonato del colegio, empieza la presión, tal vez empieza a fallar. Si es la final del departamental de La Paz, peor. Si es la final de y si es en un partido del Mundial, tus nervios... Es increíble. Esos como jugadores, a los nervios. O sea, hasta Messi, ¿no? No, claro. O sea, Maradona perdió. Ya hemos hablado el otro día de Baggio, o sea, es increíble. No, es una maravilla, pero no. Pero ha estado bellísimo, aunque no seas favorable. No soy Argentina. muy. Es un gran Messi, eso sí estás de acuerdo. Eso sí es un gran Messi. Es muy chistoso como los fans tenemos estas inconsistencias, ¿no? A mí me encanta el país Argentina, me encanta, desde Borges, todo, me encanta, me encanta. Sí. Pero no su selección. Lo mismo me encanta Uruguay, el país, la democracia, el Estado de Derecho, un país pequeño pero no me gusta su selección. En fin, así somos los fans un poco incoherentes, ¿no? Mi primer partido de mundial que lo vimos, te dije, en un televisorcito chiquitísimo en blanco y negro, fue el año 78 en el Mundial de Argentina, tenía 7 años yo, y metió gol Kempes, ¿no? Y mi papá se tiró al televisor a cabecear porque no estaba entrando a ver, ¡carajo! Entonces yo tengo esa imagen asociada. Y ayudó a cabecear. La metió mi padre, no fue Kempes, no me mamen, sí, fue mi padre. Bien, yo tengo siempre esa asociación. Para mí Argentina es ese recuerdo fantástico, ¿no? Y yo que me gustaba mucho Maradona, que también es una contradicción, porque Maradona tenía tantos problemas, ya sabemos, fuera de la cancha, en fin, pero yo era un verdadero fan de Maradona.
el partido del 86. Oye, qué increíble partido, ganándole a Inglaterra en México, en este estadio. En este estadio. Increíble, como Bellísimo. Bellísimo. Y yo viajaba con, perdón que contemos estas cosas, ya estamos en el último minuto ya para terminar, con Fátima Molina, la que después era iba a ser mi esposa, era mi compañera de la universidad. Viajábamos a Perú en minibús, primero teníamos que pasar el desaguadero, luego bus, terrible el viaje hasta Cusco, pues no había tren todavía, y después Cusco-Lima, bueno, un viaje largo. ¿Dónde vieron no veíamos, estaba en la radio. Y ahí es cuando primero Diego mete el primer gol y después se barra todita esa defensa, todito el equipo, ¿no es cierto? Agarrando la pelota en su propia cancha y hace ese gol que es increíble. Es increíble. A los ingleses, y la guerra de las Malvinas todavía estaba presente, ¿no? Era como una revancha de las Malvinas. Qué increíble. Por eso la deificación de Diego Maradona, ¿no? Como el gran general, que no los venga. Exactamente. Fantástico fútbol, no hay nada mejor que el fútbol. Exactamente, gracias por habernos seguido, por todas las chocheras con Diego Ayo que aquí nosotros damos, y la gente creo que nos sigue viendo, así que gracias. Ahora nos vamos a un corte, mañana nos vemos a las 9. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es... ¿Por Entel? Sí, y con Entel es para todos. Ya está lista la comida. ¿Y el partido? Sí, yo me encargo del partido. El mundial es para todos y lo vives a donde vayas. Fútbol sin límites, solo con Entel.